En mi familia hay una casa que tiene una especie de leyenda entre los familiares, una que dice que quien logre quedarse a vivir ahí más de una semana, se queda con ella y con toda la riqueza que está escondida ahí. Yo no me creía esos cuentos de tesoros enterrados o fantasmas que custodiaban riquezas, solo cuando era niño pensaba que existían los fantasmas, me daba miedo la oscuridad, creía que un monstruo vivía debajo de mi cama, lo normal. Con el paso del tiempo me hice más incrédulo, a pesar de que mi familia siempre ha sido muy creyente de cosas mágicas, mis papás también tienen ciertas creencias, como que las ánimas llegan el 2 de noviembre de visita, o que cuando se escucha a los perros aullares que traen a la muerte. Yo soy nieto directo del que actualmente administra todos los bienes que corresponden a la herencia de los Padillas. El problema es que mi papá se casó con una mujer, a la que mi abuelo jamás dio su bendición como nuera. Mi papá se había escapado con mi mamá cuando tenía 20 años y ella 24, no sufríamos carencias, estábamos justos siempre, pero no recuerdo momentos muy amargos entre mis hermanos y yo. Hasta considero que éramos más felices y unidos que mis primos, pues del lado de los hijos bien aceptados por el abuelo Arturo. Siempre había peleas sin sentido. Mis 10 primos eran hijos de los otros 4 hijos de mi abuelo, ellos eran los que tenían algo de dinero, algo de la herencia les había beneficiado, así como las conexiones de mi abuelo, los trabajos de sus papás y una serie de pequeños regalos que el abuelo hacía para ayudar a mejorar sus negocios o contribuir a sus familias. Casi todos mis primos se dedicaban al negocio de agave en ese momento, yo prefería no entrar en ese círculo. No era que mis primos se portaran mal conmigo y mis hermanas, pero mi papá no tenía una buena imagen de ellos. Y yo me quedé con la idea de que incluso la riqueza de la familia era muy turbia, pues algo no cuadraba. Los primeros Padilla que conocía en el árbol familiar eran unos migrantes castellanos, ellos tenían dinero para explotar en el Nuevo Mundo, y vinieron buscando hacerse ricos, así pasó, 2 generaciones después. Ya eran dueños de una hacienda, tenían dinero invertido en alguna mina, comerciaban con piedras preciosas. Luego se extendieron a la ganadería y al final también habían invertido en algunas destilerías. Cuenta mi papá, que cuando era niño la situación de la familia no era tan buena, muchos habían perdido su dinero por malos manejos. Habían perdido la vida justo al momento de viajar transportando cosas valiosas y habían terminado robadas, pero era como un volado, a veces ellos estaban bien, pero a veces mal, incluso le pasaba a su abuelo. Entre cada pequeña desgracia, la importancia del apellido se perdió, pocos recordaban que antes hablar de los Padilla, era saber de la gente de dinero al norte de Jalisco, yo no quería averiguar nada, entre esos robos, pérdidas y muertes era obvio que algo malo estuvieron haciendo mis ancestros para que terminara empobrecida la familia. Aunque la palabra pobreza era relativa, porque aún había algo de dinero entre sus manos. Una de esas aburridas fiestas de fin de año, en las que íbamos al rancho de mi abuelo, el señor don Arturo, me aburría y me enfriaba hasta los huesos, estaba harto, mis hermanas estaban ocupadas, persiguiendo muchachos del pueblo con mis primas mayores, y me quedé solo con Pepe, el primo más alcohólico de todos. Cansado de aguantarlo me levanté de la fogata, dispuesto a irme a acostar bien cobijado y ponerme a leer el libro que traía conmigo, porque en aquel lugar no había ni luz a veces, menos señal para el teléfono. Mientras me dirigía a donde iba a dormir, pasé por la cocina, mis tías estaban platicando con mi mamá, ella se veía incómoda como diario, así que intenté ir a sacarla de ese problema. Cuando me quedé interesado en lo que ellas contaban, le decían que quizás ella y mi papá tendrían que ir a quedarse en la casa grande para probar suerte con el tesoro. Se contaba que hace muchos años, la casa principal, la que habían construido los primeros Padilla, tenía un tesoro oculto entre sus paredes, había un testamento que lo mencionaba, mandaba a probar suerte a los herederos para ver si podían encontrarlo, era un tesoro para salvar a la familia. Solo aparecería para ayudar a aquellos que cayeran en desgracia verdaderamente. Entendí por qué mi mamá estaba tan incómoda, de nuevo mis tías, estaban señalando nuestra disque pobreza,
Ella hizo como que iba al baño e iba a aprovechar que yo estaba pasando para que la acompañara, porque le daba miedo cruzar el patio a oscuras. Mientras la acompañaba, le pregunté si esa historia era real, si había un testamento señalando que había un tesoro oculto en la casa vieja. Ella me dijo que sí, que hasta mi papá le había contado esa historia, pero nadie había podido encontrar nunca ese tesoro. Yo pensé que podríamos probar ir, no estaba de mal tener un poco más de dinero, pero por no ofender a mi mamá, por si creía que también pensaba que no teníamos lo suficiente, no le dije nada, aunque la idea de ir a esa casa ya estaba bien plantada en mi cabeza. Mi mamá se encontró con mis hermanas y les preguntó dónde estaba mi papá. Él estaba encerrado en el cuarto de su papá. Tenían un buen tiempo ahí platicando encerrados. Me preocupé, esperaba que no hubiera problemas más tarde, porque mi abuelo no era la mejor de las personas, así que esperaba lo peor. Fui por mi libro al cuarto y me quedé sentado en una silla cerca del pasillo esperando que salieran. Escuché algunos ruidos en el pasillo. Mi abuelo había salido de su cuarto para cenar. Nos sentamos todos los nietos a la mesa chica en la cocina, los grandes estaban en el comedor principal, no hubo señales de problemas, pasó la noche tranquila, terminó el festejo e íbamos a regresar al día siguiente a nuestra casa. Por la mañana, al ir al baño, escuché la voz de mi abuelo que me hablaba. Cuando me acerqué lo escuché sin decir mucho, no lo conocía bien. Siempre me había dado la sensación de que si decía algo indebido, me iba a pegar con su bastón. Él se veía muy tranquilo cuando me dijo que se iba a morir pronto. Pero había podido hablar con mi papá por si pasaba cualquier cosa, así que era mi turno de platicar un rato. No fue nada del otro mundo. Me preguntó dónde estudiaba, a qué me iba a dedicar, si tenía novia, si pensaba tener hijos. Cuando le hice saber que estaba estudiando contabilidad, le brillaron los ojos. Me dijo que esa era una buena profesión, no como la que tomó mi papá de estudiar música. Al final de la conversación me dijo si ya había ido a quedarme a la casa grande. Le dije que ni siquiera conocía dónde estaba y se quedó callado mirando a la nada. A los pocos segundos, sin mirarme, me dijo que le pidiera la llave a Julia, la señora que se encargaba de la limpieza de su casa. Después me ordenó que fuera pronto, me daba hasta mayo para ir. Era diciembre y con voz severa me dijo que tenía que probar suerte como los otros nietos, tenía que ver si yo podía quedarme con el dinero de la casa. Porque él no iba a esperar a que viniera alguien ajeno a la familia a encontrar ese dinero que no se merecía. Me levanté agradeciéndole, como todos los demás besé su mano y antes de poder retirarme me miró fijo. De nuevo me dijo que tenía hasta mayo para ir a esa casa. Cuando íbamos de regreso llevaba la llave conmigo. Mis hermanas estaban enojadas porque a ellas no les había dicho nada, ni les había dirigido la palabra. Mi papá me dijo que era decisión mía, si quería involucrarme con las costumbres de su familia, no podía negarme eso, pero me pidió que tuviera cuidado. Me contó la otra parte de la versión de la familia. Aquellos españoles que llegaron a probar suerte al Nuevo Mundo, eran personas que pertenecían a un culto. Ellos habían encontrado poder gracias a las cosas malas que hacían. Estaba involucrada la brujería. También el robo de bienes de algunos judíos a los que acusaron falsamente de ser ellos los que habían practicado brujería. Muchos se fueron involucrando en la política. La venta de indígenas como trabajadores que eran casi esclavos, pues la esclavitud estaba prohibida. Por esa razón él había decidido dejar a la familia, mudarse al centro de la gran urbe y alejarse de cualquier cosa que tuviera que ver con el apellido. No quería tener nada que ver con eso. Evidentemente todos quedamos sorprendidos. Al parecer mi mamá tampoco supo nada del pasado familiar. Fue por eso que le preguntó si mi abuelito estaba involucrado en esas cosas todavía. Mi papá dijo que no sabía, pero mis primos, los que andaban trabajando con agaveros, tenían los anillos que pasaban de generación como símbolo de lo que ellos creían. Me quedé todo un mes ignorando la llave. Quizás mi papá tenía razón y lo mejor era no saber nada de las cosas en las que estaba metida la familia, pero me carcomía la curiosidad. Pertenecer a un culto no me parecía raro. La gente ha hecho cosas más raras con tal de conservar las riquezas.
Lo que realmente me llamaba la atención era que nadie había podido encontrar ese tesoro escondido en aquella casa. Quizás todos mis familiares eran una bola de idiotas ignorantes. Con un poco de suerte y pensando bien los lugares o revisando algunos mapas de construcción, podrían saber dónde estaba ese dinero. Me decidí, iba a ir a la casa grande a revisar si podría encontrar algo. Mi mamá intentó que cambiara de idea, pero estaba seguro de que podría encontrar esa herencia. Además era mía, nadie podría decir lo contrario. Mi abuelo me había dado la llave esperando que yo la encontrara. Mi papá no dijo nada, permaneció en silencio respetando mi decisión. Me llevé a mis hermanas, ellas también tenían derecho de acompañarme. Íbamos a encontrar entre los tres ese tesoro, lo íbamos a repartir entre nosotros, incluyendo a mis papás, y así podríamos tener un poco más de oportunidades. Nos fuimos a finales de enero. Teníamos 2 semanas antes de tener que regresar para seguir con las actividades normales de la escuela. Le pedí a uno de mis amigos que tenía carro, que nos acompañara. Así podría tener una mano extra en caso de que tuviéramos que hacer trabajo rudo como escarbar. Ángel era mayor que yo. Tenía carro y toda la disposición de ir a buscar un tesoro enterrado. Era un chico con mucha buena actitud, le encantaban los cuentos. Era muy fácil tratar con él y casi a cualquier evento al que lo invitaba ahí estaba. Llegamos un lunes en la mañana. Cuando llegamos nos quedamos en la carretera. Al parecer teníamos que cruzar una reja de alambre para llegar a la casa. Llamé a la casa de mi abuelo y me contestó Julia. Le pregunté si podíamos entrar como si nada al terreno. Ella contestó que sí, pero que procuráramos llevar comida, agua, algunas cosas con pilas, leña o cosas que no necesitaran luz directa. En la casa no había luz ni comunicaciones, teníamos que sacar agua de un pozo que estaba atrás. Nos dijo que le avisáramos si veíamos que alguno de los alambres estaba roto o señales de que alguien se había metido. Al parecer era famosa la leyenda del tesoro escondido en esa casa. Después de 15 minutos de pasar la reja, llegamos a la casa. Era mucho más pequeña de lo que pensaba. Apenas eran 5 cuartos y 2 de ellos eran un comedor, el otro un lugar que parecía haber sido una cocina muy antigua. Lo raro es que se veía más arreglada que lo demás. Al lado tenía unos espacios donde ponían caballos, había cosas tiradas, un andamio, también cubetas de cal, cemento y ladrillos. Creo que habían intentado darle mantenimiento, pero no se pudo. Tampoco entendía por qué todo estaba aventado, como si hubieran dejado las cosas a medias. Solo la cocina estaba preparada para que se pudiera cerrar la puerta. También tenía como una estufa de hierro, de esas que se usan con leña. Había algunos agujeros en la tierra. También se veían deterioradas las paredes de adobes. En algunas partes se veían picadas y en otras habían tirado un pedazo. Creo que habían picado el adobe con palas o cuchillos esperando encontrar el tesoro. Después de ese pequeño recorrido, nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos a dormir en la casa como pensamos. Ángel traía una casa de campaña, esperaba dormir afuera para no incomodar a mis hermanas. Decidimos dejar a las chicas dormir en la casa de campaña, justo en donde era el comedor, y nosotros íbamos a usar uno de los cuartos que tenía más espacio. Había unas bases para cama de metal, también unos colchones tapados con bolsas de plástico. Era cuestión de poner unas cobijas. La casa tenía algunas cosas, pero tendríamos que ir viendo qué podíamos usar y qué no, porque había pasado mucha gente por ahí dejando las cosas a medias. Supusimos eso porque hasta en la mesa del comedor habían dejado todo acomodado como si alguien estuviera comiendo. Ya no había ni rastro de comida, pero quedaban los restos de comida. Fuimos a revisar la letrina. Estaba bien y al menos podríamos contar con un baño cerrado. También revisamos el pozo, estaba limpio y podríamos usar esa agua para lavar o limpiar. El primer día nos dedicamos a revisar toda la casa, fuimos haciendo un pequeño mapa de todo. También revisé algunos cajones donde encontré actas de nacimiento viejas, casi ilegibles. Había un álbum viejo de fotografías, bien guardado en uno de los cajones. Estaba envuelto en tela. Al ver esas personas, me di cuenta que me parecía mucho a algunos. Interrumpí la revisión cuando escuchamos que mi hermana, la más grande, gritó:
Dijo que estaban revisando un ropero, cuando una de las cortinas mal puestas de una ventana se movió sola. Decía que se puso a ondear como si hubiera mucho aire, pero la Peque, como le llamábamos a mi hermana más chica, dijo que ella no vio nada. Dejamos la búsqueda un rato para comer y descansar, pues no pasó nada trascendente durante el día. El detalle fue por la noche. Al momento de irnos todos a dormir, comenzaron a pasar cosas que no podíamos explicar fácilmente. Donde Ángel y yo estábamos dormidos se escuchaban pasos en el techo. Por la oscuridad no se veía nada, pues allá en los ranchos o esas casas viejas lejos de los pueblos, no se ve nada, no alumbra la luz de un carro o de una casa en muchos kilómetros. Por la oscuridad tan profunda, a cada rato usaba la luz del celular para revisar si veía algo en el cuarto, pero no había nada, sorprendentemente ni arañas había. Apenas lograba quedarme dormido. Cuando escuchaba de nuevo los pasos, me despertaba a revisar y nada, jamás veía nada. Ángel ni cuenta se daba, con el sueño tan pesado apenas si se despertaba con un ruido fuerte. Así que no se iba a despertar con la luz. Llegó la mañana y no dormí bien. En cuanto vi luz fui a despertar a la Peque. Quería ir a dar una vuelta más lejos de la casa. Quizás había un indicio que no podía verse fácilmente desde dentro de la casa. Cuando llegué a la tienda de campaña puesta en medio del comedor, no escuché que estuvieran despiertas. Comencé a mover la casa para asustarlas, las escuché gritar y comencé a reírme. Les dije que era yo. Ángel llegó corriendo pues se despertó con los gritos fuertes. Las muchachas iban saliendo de la tienda sacudiéndose. Tosían y les pregunté qué pasaba. Ellas dijeron que había mucha tierra revuelta entre sus cobijas. Les habían puesto tierra mientras dormían, pero eso era imposible. La tienda se abría solo desde dentro. La Peque estaba muy asustada. Me dijo que la casa estaba poseída y como era muy nerviosa, quería irse en ese momento. Después del susto nos fuimos a desayunar. Convencí a mi hermanita para que no saliera corriendo, pues íbamos a buscar otro día más. Quizás podríamos entender dónde estaba el tesoro. Caminé en círculos por la casa. Miraba y miraba la casa. No veía algún indicio en la forma. Había leído que algunos cultos construían sus casas con mensajes ocultos, para que solo los que conocían de sus códigos pudieran encontrar rutas secretas o pudieran entender que ellos pertenecían al mismo culto. Mientras me rompía la cabeza pensando, a lo lejos, al lado de la casa, vi que un hombre salió de una esquina, había dado vuelta y ahora se dirigía a donde estaba el establo. De ese lado estaba la cocina. Comencé a gritarle. El hombre se veía grande de edad, de pelo largo y bigote, traía unos pantalones cafés y una chamarra de piel. Por más que gritaba no se detenía. Así que comencé a gritar más y más para que Ángel estuviera avisado que alguien se iba a meter a la casa. Corrí con todas mis fuerzas y hasta me resbalé con la arena. Cuando llegué a la casa, escuché que lloraba la Peque. Me agarré de la pared sofocado, me lancé a la cocina. Ángel estaba sentado en un banco de madera y mi hermana mayor estaba revisando a la Peque de la cara. Cuando me vieron llegar comenzaron a preguntarme si estaba bien. Yo le preguntaba lo mismo. La Peque se me lanzó a mis brazos y le vi la cara llorosa. Tenía un golpe en el ojo y la mejilla izquierda. Me puse como loco. Estaba fuera de mí, gritaba y maldecía. Comencé a perseguir a mi amigo, pues nadie más pudo haberle pegado así. Él corría de un lado a otro y se escudaba con lo que encontraba. Mi hermana me agarró por atrás y me dijo que él no había sido, que le dejáramos que nos explicara. Yo estaba incrédulo. ¿Cómo no había sido él? ¿Había sido mi hermana? Me volteé a ver a mi hermana y le grité si ella había sido capaz de dejarle así la cara. Ella me contestó que ni aunque quisiera, podría dejarle un golpe de esa forma. Cuando estaba más tranquilo me contaron lo siguiente. Los tres estaban en la cocina platicando. Habían estado inquietas las muchachas por lo de la tierra. Mientras pensaban en cómo pudo haber pasado eso, escucharon unos pasos en el techo. Ángel se había asomado por el patio para ver si yo estaba arriba, pero por más que me llamó no contesté. Se regresó a la cocina. Ahí las muchachas estaban abrazándose. Le dijeron que se había movido uno de los vasos de la mesa solo. Él no les creyó.
pensó que estaban demasiado nerviosas e intentó tranquilizarlas, pero antes de poderse meter bien al lugar, en el momento que cruzó el umbral de la puerta, una de las cucharas que estaban ahí también se movió sola, cayendo de la mesa. La Peque entró en pánico, les dijo que no se iba a esperar que algo peor pasara, ella se moría de miedo y no quería estar ahí ni un minuto más, les dijo que iba a ir por mí para decirme que teníamos que irnos esa misma tarde. Al momento de salir al patio, vieron cómo ella se fue de lado, cayó casi medio metro de donde estaba. Fueron corriendo a auxiliarla y fue cuando la vieron con ese golpe, ella estaba confusa, por el golpe no podía hablar bien, la llevaron adentro, Ángel le llevó agua y un trapo a mi hermana para que pudiera limpiar su cara, pues había quedado con tierra por la caída. Mientras la curaron estaban todos callados, disimulaban el miedo por el bien de la Peque, no querían entrar en pánico, pero al verme llegar corriendo, casi por desmayarme, pensaron que algo malo me estaba pasando a mí también. Les conté del hombre que vi que se metía a la casa y mi hermana rompió en llanto, entendí que teníamos que salir de inmediato, no recogimos casi nada, apenas si pudimos doblar la casa de campaña. Ahora entendía por qué razón estaban todas esas cosas tiradas, porque parecía que la casa estaba abandonada, seguramente a otros más les había pasado lo mismo que nosotros. De regreso llevamos a la Peque a un consultorio. No fue fácil explicar lo que pasó, así que dijimos que un hombre se había metido a la casa en donde habíamos ido de vacaciones, porque pertenecía a nuestra familia y que sin razón había golpeado a mi hermana. A pesar de que sonaba raro, nos creyeron y procedieron a ponerle algunas cosas para que bajara la hinchazón del golpe. Yo le marqué a Julia, pero me contestó mi abuelo raramente, le dije que iba a regresarle las llaves, que no había podido encontrar nada, que no quería volver a esa casa y me contestó que estaba bien, que esperaba que estuviéramos bien, así supe que él sabía exactamente lo que pasaba ahí, no le quise ni decir adiós, ni me esperé a que agregara más. Del coraje le colgué. Le regresé su llave por correo y jamás volvimos a hablar del tema de la casa en mi familia, y tampoco fuimos al funeral de mi abuelo. Un hombre llamado Samuel, de aspecto modesto y mirada cansada, pasaba sus días dentro de la ciudad, en donde los días tomaban un aspecto gris, llevaba consigo cicatrices de una vida marcada por la soledad. El rostro de Samuel reflejaba el sufrimiento que lo había marcado. Hace unos años habría perdido a su esposa en un accidente automovilístico, a pesar de que él no había sido el culpable, todas las personas cercanas a ella diariamente lo culpaban por aquella desgracia. Nunca logró superar aquella pena, además del trauma de tener que llevar y recoger su cuerpo con los forenses. A pesar de toda la soledad y tristeza, seguía de pie afrontando todo esto por su cuenta. Durante los años vividos, Samuel se desarrolló en diferentes oficios para poder llevar un pan a su boca, jamás se desvió del camino. El trabajo que últimamente desarrollaba era el de ser conserje, sin vergüenza alguna ejercía su labor con orgullo. Acompañado de su trapeador, Samuel pasó por varios lugares, escuelas, oficinas, restaurantes y últimamente se encontraba laborando dentro del hospital del Dr. Martínez, en donde se acostumbró a ver escenas desgarradoras, no solo debido a los graves pacientes, sino también debido a las familias que llegaban a sufrir pérdidas que algunas veces le recordaban a su esposa fallecida. Su vida laboral llevaba un camino con completa normalidad, hasta que un día al llegar al hospital, fue llamado por el Dr. Martínez. Samuel se imaginó que probablemente sería despedido y se vería en la necesidad de buscar otro empleo. Al entrar en su oficina, fue recibido con amabilidad por parte del doctor, le dijo que estaba haciendo un gran trabajo, él conocía su historia, y sabía que el sueldo que ganaba era algo pobre, por lo que le ofreció una vacante, con un sueldo mayor al que ganaba en el hospital. Sin dudarlo, Samuel aceptó la oferta, no podía esconder su emoción, hasta que el doctor le dio un pequeño detalle acerca de dicha vacante.
Ya no sería conserje ni de un hospital ni una escuela o cualquier otro lugar que hubiera pisado. A partir del día siguiente, trabajaría como conserje de la morgue. Se le hizo un nudo en la garganta, pasmado por la información, puso en duda la decisión de tomar el trabajo. El doctor notó el cambio de ánimo en Samuel y preguntó cuál era la decisión final. Con algo de duda aceptó la propuesta, estrecharon la mano, ya el trato estaba cerrado. Ya al día siguiente se presentaría en su nuevo lugar de trabajo. En la morgue. Dentro de su pequeña casa, Samuel cenaba pensando en cómo sería trabajar en aquel lugar. De solo pensar que trabajaría en un lugar donde la muerte estaba presente, comenzó a desanimarse e incluso a rechazar el puesto. Todas esas ideas volaban sobre su cabeza. Al terminar de cenar se dispuso a ir a dormir, caminó hacia su cama. Al lado de ella había un pequeño buró, el cual tenía una foto de su difunta esposa. Al tomarla no pudo evitar recordar aquella trágica noche en la que le fue entregado el cuerpo de su amada. Una lágrima cayó sobre la foto, pero al ver el retrato, este le transmitió un sentimiento de valentía. Como si su esposa lo estuviera animando a aceptar aquel trabajo e ir por ese sueldo. Decidido, Samuel iría al día siguiente en busca de un nuevo capítulo dentro de su oficio como conserje. Llegó el día, Samuel se preparaba para iniciar una nueva etapa, salió con toda la actitud camino a aquel oscuro lugar. Al cruzar la puerta de la morgue, pareció que cruzó a otro mundo, un mundo de completa oscuridad y silencio total. La recepcionista vio entrar a Samuel y preguntó qué necesitaba. Él respondió que sería el nuevo conserje. La mujer inmediatamente se levantó de su escritorio, le dio la bienvenida y comenzó a mostrarle el lugar, así como todo lo que estuviera relacionado a su trabajo. Mientras le era explicado todo, la ambulancia se hizo presente, los cuerpos de emergencia bajaban una camilla cubierta con una sábana blanca. La mujer aprovechó para hacerle saber a Samuel que tendría que limpiar cualquier rastro de suciedad que dejaran los paramédicos en su transcurso al cuarto, donde se examinarían los cadáveres, y al salir los forenses, también tendría que limpiar dentro del cuarto. Comenzó su labor en la morgue, limpiaba los pasillos, sacudía los muebles, trapeaba el piso. La morgue lucía más limpia que nunca. La parte principal del lugar estaba reluciente. Ahora tendría que pasar a aquel cuarto oscuro, en donde los cuerpos sin vida reposaban. Llevando su material de trabajo con él, tocó la puerta de la sala para verificar que ningún médico estuviera y no interrumpiera su trabajo. Nadie respondió. Entonces entró y observó todo el lugar detenidamente. Varias mesas de acero, lámparas por todos lados y equipo de trabajo que con el brillo de las luces emitían tenues resplandores. Comenzó tirando el polvo de las mesas al suelo, para después ser barrido por su escoba y finalmente pasar el trapeador. El piso tenía unas cuantas manchas que representaban todos los cuerpos que habían llegado a aquel lugar. Al limpiar no evitaba sentir el ambiente pesado. No se podía imaginar cuántos cadáveres habían pasado por la morgue. Cuántas almas no habían logrado encontrar su camino y decidieron quedarse en ese lugar. Salió de la sala y se dirigió a la bodega, espacio en donde podría descansar, cuando no tendría que realizar limpieza. A pesar de ser un espacio pequeño, tenía una silla para poder descansar, además de una vieja tele en donde podría distraerse y un pequeño horno de microondas para calentar comida en dado caso que le fuera a dar hambre. Sentado se tomó un momento para reflexionar acerca de cómo transcurría su primer día. Todo estaba transcurriendo con normalidad. Pasaban los días. Cada mañana Samuel se despertaba temprano para asearse y preparar su almuerzo. Llegaba temprano a su trabajo, amablemente saludaba a todos los trabajadores. Tenía amenas pláticas con la recepcionista y los paramédicos. De igual manera los médicos forenses contaban historias acerca del lugar. Samuel rápidamente se volvió muy querido por todos, no solo por su buena actitud, sino también por su excelente trabajo. Una tarde, cuando el sol se estaba ocultando y la noche comenzaba a hacer presencia, el sonido de las sirenas se escuchaba a lo lejos acercarse. Los equipos de emergencia bajaron rápidamente de la parte trasera de la ambulancia.
El cuerpo de un hombre que había sido asesinado, la camilla estaba totalmente ensangrentada. Samuel miraba con impacto y horror la escena. Estaba asombrado porque a pesar de que el cuerpo se encontraba sin vida, este aún continuaba derramando sangre. Los paramédicos se notaban desesperados por no poder controlar la situación. Quienes tampoco podían creer que el cuerpo siguiera derramando tanto líquido rojo. La camilla entró a la sala con los forenses, pero dejó un gran rastro de sangre. Samuel, al ver tremenda suciedad, corrió por su trapeador, se preparó para limpiar todo ese desastre. Con el trapeador en mano, se acercó al charco de sangre, listo para limpiar el rastro de violencia que había invadido la morgue. Comenzó a pasar el objeto por el piso, pero ésta se aferraba con fuerza a quedarse ahí. Le costaba trabajo quitar dicha mancha. Samuel pasaba por un momento estresante. Por un lado se escuchaba con desesperación a los médicos forenses discutir con los paramédicos acerca de si en realidad dicha persona ya no tenía vida, y por otro lado, el rastro de sangre imposible de quitar del piso cada vez tallaba con más fuerza, pero cada esfuerzo era inútil. La sangre solamente tomaba formas extrañas. Samuel, cansado, dio un último intento, y con esperanza dio la pasada sobre la mancha de sangre de manera surrealista. La sangre comenzó a moldearse en una figura espeluznante, una mano deformada, que se retorcía y era arrastrada por el suelo hacia la sala de autopsias, en donde se encontraba todo el personal involucrado. Asombrado por dicha escena, la contempló con incredulidad y horror. Algo curioso fue que en ese momento el silencio se apoderó de la morgue. En la sala ya no se escuchaban voces. Ningún sonido en el interior o el exterior se escuchaba, todo era absoluto silencio. Estaba hipnotizado por aquella mancha de sangre. Hasta que repentinamente sintió un golpe del aire, que lo haría regresar a la realidad. Volvió a pasar el trapeador y finalmente logró quitar la mancha del piso. Mientras Samuel colocaba los letreros de piso mojado, los forenses salieron de la sala molestos con los paramédicos. Disimulando logró escuchar parte de la discusión. El cuerpo, que supuestamente ya no tenía vida, aún tenía signos vitales y había sido llevado por la ambulancia al lugar equivocado, en donde finalmente encontró su camino hacia la muerte. La duda nació en Samuel, quien no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo era posible que los paramédicos no se dieran cuenta de que el cuerpo siguiera con vida? Para él le era imposible creer lo sucedido. Esperó pacientemente a que el ambiente se calmara para ponerle fin a la intriga. Finalmente tuvo la oportunidad de acercarse a los forenses. Entró a la sala de autopsias con la excusa de que limpiaría el espacio. Al entrar notó a los forenses platicando justo enfrente del cadáver sobre lo sucedido. Mientras pedía permiso para entrar a la sala, tomó valor para hacer la pregunta que resolvería toda su duda. Preguntó qué había sucedido exactamente. Los forenses, al tener buena relación con Samuel, se acercaron amablemente para explicar con calma lo sucedido. Al parecer, la víctima había pasado por un caso de catalepsia, el cual consiste en que una persona yace inmóvil, como si estuviera muerta y sin signos vitales, pero aún se encuentra en un estado consciente y llega a reaccionar repentinamente. Comentaron que rara vez se daban estos casos. El cuerpo, cuando llegó, ya no tenía signos vitales, solo el sangrado descontrolado. Al comenzar a analizarlo, sus latidos regresaron de manera acelerada. Era urgente ingresarlo a un hospital, pero el tiempo avanzó rápido y perdió la vida definitivamente. Samuel los escuchaba atentamente con asombro. Los médicos lo miraban de frente, mientras trataban de explicar todo a detalle con palabras simples. Ellos daban la espalda al cuerpo, por lo que no notaron el momento traumante que Samuel estaba a punto de observar. El cuerpo yacía inmóvil, como un maniquí de carne y hueso. Sin embargo, en un instante de horror paralizante, Samuel vio cómo los ojos del hombre muerto miraban hacia él, como si estuviera observando desde el abismo de la muerte. Con voz temblorosa, señaló el fenómeno a los forenses, pero su respuesta fue simple: era imposible. El cuerpo ya no albergaba ni un solo rastro de vida que permita tales movimientos. Los forenses, estresados por lo vivido durante esa noche, salieron de la sala, dejando a Samuel solo con el cuerpo.
Antes de que estos cruzaran la puerta preguntó si el cuerpo permanecería ahí, asistiendo con la cabeza. Respondieron su pregunta haciendo la promesa de que más tarde se ocuparían de ese asunto, de igual manera le pidieron de favor que tapara el cadáver con una sábana. Con temor acató la orden, sacó una sábana de un casillero, se acercó al cadáver con el corazón en la garganta y extendió la tela sobre el cuerpo frío. Enfrentando el desafío de limpiar el desastre que los acontecimientos habían dejado atrás, comenzó a hacer su labor. El sonido del trapeador raspando con el suelo resonaba en el silencio que lo rodeaba. A medida que avanzaba en sus labores, no podía quitarse la sensación de que el cadáver lo observaba, sentía la pesada presencia del cuerpo como una sombra sobre su espalda, como si el aliento de su alma le acariciara su nuca en cada movimiento. Por momentos se veía obligado a voltear su mirada y enfrentar la mirada del cuerpo, que a pesar de que estuviera cubierto por la sábana, sentía que ésta atravesaba la tela, trataba de hacerse a la idea de que esa mirada del cadáver hacia él había sido producto de su imaginación y del estrés del momento. Samuel finalmente terminó de limpiar la sala, ya no había sangre ni suciedad en el lugar, como si nada hubiera pasado. Con pasos cautelosos recogió su equipo y se encaminó a la salida, dejando atrás aquella sala con rastros de muerte y desolación. Sin embargo, apenas cerró la puerta y avanzó unos cuantos pasos, golpes provenientes de la sala retumbaron en los oídos de Samuel, quien se detuvo en seco. Con miedo en sus piernas volvió a la sala buscando el origen de aquellos golpes. Al abrir la puerta, solo encontró las mesas de acero inmóviles y el cuerpo sin vida reposando en su estado de muerte. Confundido y aterrado, regresó a la bodega. El sudor frío escurría sobre su frente, mientras su mente intentaba encontrar explicaciones lógicas para lo que acababa de experimentar. Dentro de su espacio, con manos temblorosas guardó su equipo, tomó asiento en la silla que la morgue le brindaba, encendió el pequeño televisor y cruzado de brazos miraba un partido de fútbol. Agotado por todas las emociones y la falta de sueño, sus ojos comenzaron a cerrarse, se dejó llevar por la tranquilidad que envolvía a la bodega, cayendo en un sueño profundo. Su respiración se volvió lenta y pesada, quedando totalmente inconsciente como si ahora él fuera uno más de los cadáveres. El sueño que parecía ser un breve descanso, se convirtió en una siesta de varias horas, que habría sido interrumpida por una escoba caer del almacén. Despertó inmediatamente, miró su reloj y la madrugada había llegado. Rápidamente salió de la bodega para darse cuenta que estaba solo en la morgue, rodeado de oscuridad y una completa soledad, lo que ocasionó que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Él no estaba convencido de estar solo en la morgue, confiaba que al menos un guardia o un médico debería de estar en el lugar, por lo que comenzó a recorrer los pasillos desiertos, buscando alguna persona que pudiera ser su acompañante. Sin embargo no encontraba a nadie, en cambio solo se encontraba con el eco de sus propios pasos. Y ruidos que a la luz del día parecían insignificantes, en ese momento se amplificaban en toda la morgue, llenando el aire con una vibra muy pesada. Al caminar se encontró frente a la sala, por curiosidad asomó su cabeza, el interior se encontraba en completa oscuridad, salvo por una única luz que iluminaba el interior. Esta luz daba al cadáver que pasó por el caso de catalepsia, el cuerpo aún se encontraba ahí. Al verlo sintió un escalofrío pasar por todo su cuerpo, sentía que el cuerpo en cualquier momento se levantaría de la mesa de acero. Con el paso apresurado regresó a su único refugio, a la bodega en donde esperaría a que un alma viva llegara y pudiera salir de regreso a casa. Intentó volver a buscar el sueño, afortunadamente pudo lograrlo. La televisión seguía encendida, los sonidos de los comerciales eran su única compañía. El sueño tranquilo no duraría mucho, ya que los ruidos se hicieron presentes, golpes en la mesa de acero, pasos en los pasillos. Manos rasguñar las paredes y una voz profunda quejándose en toda la morgue. Samuel trataba de permanecer en su sueño cerrando los ojos con fuerza. De repente aquella presencia que acechaba por los pasillos, dejó de manifestarse. Un poco más calmado,
se acomodó en su silla, abrió por un momento los ojos y antes de volver a cerrarlos, miró a su alrededor y se encontró con aquel cuerpo parado justo a su lado. Haciendo que éste se desmayara inmediatamente, durante su estado inconsciente su mente comenzó a proyectar imágenes perturbadoras, algunas de ellas del pasado y otras del presente. Aquellas imágenes mostraban a Samuel el día del accidente con su esposa, acompañaba la camilla donde yacía muerta, solo que en esta ocasión ella se retorcía implorando ser llevada al hospital, pero él no la tomaba en cuenta. Llegaba a la morgue con el cuerpo de su esposa con vida y era ingresada a la sala de autopsias, donde gritaba con mucho dolor mientras los médicos forenses comenzaban a examinar cada parte de ella. Samuel solamente se quedaba parado frente a la puerta, de repente el pasado se mezcló con el presente, el recuerdo reciente de la ambulancia, llegando con un cuerpo lleno de sangre se hizo notar. El hombre luchaba por escapar de aquella camilla. Y tanto era su esfuerzo que cayó al piso manchando todo de sangre. Los paramédicos comenzaron a arrastrarlo hacia la sala y el hombre se negaba a rendirse, se tomó de los pies de Samuel que se encontraba inmóvil presenciando todo lo sucedido, los paramédicos jalaron con más fuerza al hombre, quien pedía a gritos que lo ayudara. Poco a poco fue soltando sus pies y comenzó a aferrarse al suelo, dejando el rastro de sus uñas ensangrentadas en el piso. Parecía que el mensaje que toda la sangre derramada le estaba dando al conserje era evitar dejar morir a su portador, pero que lamentablemente nunca comprendió y no pudo hacer nada al respecto. Aquellas imágenes hicieron que Samuel reaccionara del desmayo, pero no encontró tranquilidad. Golpes a la mesa de acero de la sala de autopsias resonaban con gran intensidad. Desesperado decidió salir de la morgue para siempre, tomó sus cosas y salió de la bodega. Se puso en camino hacia la salida y antes de llegar a la puerta principal, notó que la puerta de la sala estaba abierta, con un nudo en la garganta y el corazón latiendo a 1000 por hora se acercó a la puerta. Al asomarse se quedó helado y sintió el estómago caerse. El cuerpo sin vida ya no estaba en la mesa de acero, apareció repentinamente frente a él. Samuel cayó al piso y comenzó a ser arrastrado, se aferró justo como el hombre y la sangre dejó la marca de sus uñas, la puerta de la sala se cerró junto con el destino de Samuel. Al siguiente día por la mañana, los médicos forenses encontraron una escena desgarradora y que no tenía explicación alguna, manchas de sangre de manera exagerada que provenían del cuerpo de Samuel sin vida. Algo curioso era que el cuerpo del hombre yacía en la cama de acero, como si nunca hubiera salido de esa sala de autopsias. Dentro de la morgue. Pasó hace algunos años atrás, jamás pensé que esto me marcaría de por vida, pero es algo con lo que he estado viviendo y no me ha dejado descansar. Soy Raúl, tengo actualmente 30 años de edad y lo que me sucedió a mí y a unas amigas hace 5 años, jamás lo olvidaremos. Veníamos por la carretera de San Juan de los Lagos hacia Guadalajara, ya era algo tarde, mientras yo estaba manejando. En el asiento trasero venían mis 3 amigas, 2 de ellas ya se encontraban dormidas, mientras que la única despierta venía aún llorando. Veníamos del funeral de su madre. Los 4 estudiamos en Guadalajara, y cuando supimos que la madre de Jessica había fallecido, tomamos camino hacia San Juan de los Lagos. Nos quedamos algunos días para hacerle compañía, y cuando decidimos regresarnos, Jessica decidió regresar con nosotros. Yo no tenía palabras para consolarla, solo la escuchaba sollozar, de vez en cuando la veía por el retrovisor, y le preguntaba si necesitaba papel o agua, ella me decía que no para todo. El sol ya se había puesto, y los faros de mi auto apenas alcanzaban a alumbrar el exterior, cuando de pronto pude notar una extraña presencia a la orilla de la carretera. Se trataba de lo que parecía ser una mujer con un camisón, su cabello negro y enredado, le cubría el rostro y parecía estar descalza. Le pregunté a Jessica si también la había visto, a lo que me contestó que sí. Todo indicaba que no era producto de mi imaginación. En eso, una de mis llantas se pinchó y perdí momentáneamente el control del vehículo,
el cual estuve obligado a estacionar a un costado. El brusco movimiento había provocado que mis otras dos amigas se despertaran. Por un segundo pensé que nos volcaríamos. Miré hacia atrás con la esperanza de que viniera otro automóvil, pero al parecer nos encontrábamos solos. Dejé encendidas las luces del vehículo para que no pasáramos desapercibidos en la oscuridad y alguien pudiera vernos. Les pregunté a las chicas si se encontraban bien y al notar que todo estaba en orden, no tuve más opción que salir del vehículo para ver los daños. El vehículo estaba intacto, no obstante, no podía decir lo mismo de la llanta, que claramente tenía un hoyo a un costado. Busqué una refacción en la cajuela y me di cuenta de que hacía tiempo no compraba una llanta nueva, aún traía la ponchada de la última vez que me pasó lo mismo en la ciudad. Les pedí a las chicas que intentaran llamar a una grúa, pero fue en vano, nadie tenía señal. No teníamos otra opción más que esperar a que pasara alguien y se diera cuenta de nuestro predicamento y nos auxiliara, o bien, esperar a que amaneciera e ir a buscar ayuda. Me subí al automóvil y lo orillé aún más a un costado, para evitar que nos golpeara algún vehículo que pasara de largo. El rin quedó abollado, definitivamente necesitaríamos una grúa. Me volví a bajar para ver de nueva cuenta si la llanta que traía detrás pudiera aguantar unos kilómetros, pero justo antes de llegar a la cajuela, comencé a escuchar unos ruidos fuera de lo normal, a los que ya se estaban escuchando. Algo se acercaba hacia donde estábamos nosotros, podía notar que arrastraba algo, mas no distinguía con claridad de dónde venía aquel ruido. Entonces, por si fuera poco, aparte de los pasos arrastrándose, escuché un lamento. Quien se estuviera acercando a nosotros también estaba llorando. Fue entonces que lo capté, la mujer que vimos cientos de metros atrás de nosotros ya se estaba acercando. Me entró bastante pavor, me apresuré a subir de nueva cuenta al auto. Mis amigas notaron mi miedo y me preguntaron nerviosas si todo estaba bien o que me había asustado. Entonces les conté sobre la mujer que Jessica y yo vimos metros atrás. No sabía cómo explicarlo, pero tan solo recordarla me llenaba de miedo y las palabras no salían bien de mi boca. Por el retrovisor pude darme cuenta de que la silueta de la mujer ya se estaba acercando. Les pedí a mis amigas que colocaran el seguro de las puertas y que intentaran no asustarse y, de ser posible, ignorarla. Las tres ya se encontraban sollozando de terror y justo unos cuantos segundos después de haberles pedido esto, la mujer de camisón blanco ya estaba detrás del automóvil. Paso a paso nos dio la vuelta. La veía atentamente, como caminaba por un costado del automóvil, al igual que mis amigas, no le quitaban tampoco la vista de encima. En eso, se detuvo justo a un lado mío. No podía verle el rostro a pesar de que estuviera tan cerca. Levantó su mano derecha y con sus esqueléticos dedos tocó el vidrio con las uñas. Yo me quedé inmóvil ante esa escena, pues no sabía cómo responder ante esa mujer. Pensé entonces que quizás podía asustarla con el claxon, así que lo presioné sin soltarle y la mujer enloqueció. Se agitó la cabeza y se tiró al suelo. Parecía ser que los ruidos fuertes le molestaban. Una de mis amigas sugirió que escapáramos, pero yo le comenté que no, era más seguro quedarnos en el auto. Ella seguía insistiendo en huir y por estar discutiendo con ella, no me di cuenta cuando la mujer se levantó del suelo. Dejé de presionar el claxon, miré alrededor buscándola con la vista, pero no la encontré. Les pregunté a mis amigas si la veían, pero tampoco la encontraban. Pasaron solo un par de minutos y por fin me relajé. Supuse que la había espantado por fin y en eso, pude escuchar cómo arañaban la puerta de mi lado y cómo subía hasta donde me encontraba. Lentamente me di cuenta cómo su cabeza emergía de mi lado y por fin pude ver su demacrado y horrible rostro. La mujer tenía los ojos negros, la boca hinchada y abierta. Pegó su cabeza a mi ventana. Luego se hizo ligeramente hacia atrás y volvió a golpear la cabeza, pero un poco más fuerte. De nueva cuenta se hizo hacia atrás, pero ahora agarró más fuerza e impactó su cabeza, cada vez lo hacía con más fuerza,
supe que en cualquier momento rompería el vidrio. Rápidamente presioné el claxon, pero ahora parecía que no le afectaba, sino todo lo contrario, golpeaba más y más fuerte. Yo sentía que en cualquier instante el vidrio se rompería y esa mujer me jalaría, hasta que de pronto, alguien por fuera la jaló y la tenía fuertemente agarrada. Me di cuenta de que se trataba de un sujeto que no pude mirar bien. Después llegó otra persona a ayudarle. La mujer se retorcía como si le quemara lo que le estaban haciendo. Me percaté de que se trataba de una camisa de fuerza. El hombre se acercó al carro y me pidió que bajara el vidrio. Se presentó con nosotros, era un enfermero de una casa de atención psiquiátrica para casos urgentes que se encontraba cerca de la carretera y la mujer se les había escapado. Tenían rato buscándola y fue cuando escucharon el claxon la primera vez y afortunadamente, la segunda vez que lo toqué, lograron ubicar de dónde provenía el sonido y dieron con ella. El sujeto se ofreció a llevarnos a la casa de atención psiquiátrica para que pasáramos ahí la noche y pudiéramos llamar a una grúa. Yo aún estaba temblando, sé que no es bueno confiar en desconocidos, pero sabía dentro de mí que era lo mejor. Mis amigas eran un manojo de nervios y no dejaban de temblar y llorar. Acepté la invitación y lo acompañamos a una camioneta que tenía estacionada a unos metros de donde estábamos nosotros. Se terminó de presentar con nosotros, su nombre era David, y su acompañante se llamaba Jesús. Al subir a la camioneta, Jesús se fue a la parte trasera con la mujer, quien aún estaba gritando, mientras que nosotros nos metimos en la cabina con David. Nos comentó que apenas esa noche habían traído a esa mujer por las crisis que tenía y que solía ser muy violenta, realmente nos dio un buen susto. La casa no se encontraba muy lejos, de hecho, llegamos en menos de 3 minutos al lugar, pude darme cuenta de que era una casa común y corriente, pero por dentro estaba acondicionada para recibir gente en una pequeña sala de estar. En la recepción se encontraba quien parecía ser el doctor, quien nos recibió a todos. David le explicó la situación y muy gustosamente nos invitó a pasar. Nos sugirió que esperáramos en la sala, mientras atendía a la mujer y que pronto nos ayudaría. De ese modo, nos quedamos de nueva cuenta solos los 4, hablamos entre nosotros. Jessica intentó de nueva cuenta llamar, pero no tenía línea. Una de mis amigas me comentó que las cosas no parecían estar bien. Ella sabía perfectamente que no había una casa así por los alrededores. Les comenté que hiciéramos un esfuerzo e intentáramos descansar, yo tenía aún los nervios hechos pedazos. No sé cuánto tiempo esperamos, pero fue bastante, el doctor no salía, mis amigas se habían acostado en el sofá y en el piso con ayuda de sus chamarras para que fueran una especie de almohada. Yo no podía conciliar el sueño, así que tuve que salir un momento a tomar el aire. Fue entonces que me di cuenta de dónde se suponía que estábamos. El ambiente era diferente, no se escuchaba ni un solo bicho, solo el aire que soplaba entre los árboles. Estábamos en plena oscuridad y las luces de la casa estaban apagadas. Me di la vuelta y me di cuenta de que la casa estaba realmente abandonada. No había ventanas, no había puertas, incluso había una camioneta oxidada justo en la entrada. Me acerqué a ella y esta era igual a la que nos habíamos trasladado hace unas horas. Ahí supe que algo no estaba bien. Corrí hacia la casa y me di cuenta de que la recepción había cambiado por completo, el lugar parecía enteramente abandonado, la humedad se podía oler en todas direcciones. Me acerqué a mis amigas, quienes aún dormían, y las tuve que despertar de forma abrupta. Les pedí que procuraran mantenerse tranquilas, pero al darse cuenta de dónde estábamos, ninguna creyó lo que estaba sucediendo, a tal grado que comenzaron a llorar y gritar de desesperación. No le encontraba ninguna explicación a todo esto. Teníamos que salir de ahí a como diera lugar, y por si fuera poco, pude escuchar un ruido muy familiar. Se escuchaba como alguien arrastraba los pies hasta donde nos encontrábamos nosotros. Miré al pasillo y horrorizado, me di cuenta de que se trataba de la mujer de hace rato. Ya no sabía si era real o no.
Yo no quería quedarme a averiguarlo, así que les pedí a mis amigas que se levantaran y nos fuéramos lo más pronto posible, pues no pretendía quedarme ni un minuto más ahí a que nos alcanzara la mujer. Al salir de la casa, nos dirigimos tan rápido como pudimos al automóvil. El frío era terrible, yo comencé a temblar tanto de miedo como de frío. Jessica me comentó que por un segundo había logrado captar algo de señal, y esto era conforme nos alejábamos de la casa, así que con mayor razón nos encaminamos hacia la carretera. Por fin, después de varios minutos corriendo, llegamos al automóvil, nos subimos y lo encendí. La verdad no me importaba el ring, lo que quería era que nos fuéramos de ahí, así que avanzamos como pudimos. El auto apenas podía avanzar con la llanta ponchada, pero lo hicimos. No íbamos tan rápido, pero estábamos en camino. Un poco más aliviados, entre nosotros nos preguntábamos qué había sucedido, qué era ese lugar y por qué nos había pasado eso a nosotros. De pronto, justo al filo de la carretera, la vimos. La mujer de blanco se encontraba ahí, era como si nos hubiera estado esperando. No íbamos tan rápido como para que no nos pudiera alcanzar, así que le metí más velocidad al motor y avanzamos un poco más rápido. No quería que la mujer tuviera la oportunidad de aventarse al automóvil, pero por fortuna la pasamos de largo, y al verla, sus ojos negros me seguían, y su rostro aterrador y demoníaco, más de lo que yo recordaba, me siguió hasta que la perdí de vista. Pude notar detalles que antes no, y pude mirar que no pisaba el suelo, más bien flotaba, y su cuerpo estaba esquelético, incluyendo sus manos, las cuales estaban más largas de lo normal, incluso creo que terminaban en unas uñas enormes tipo garras. Al cabo de unos minutos huyendo a tan solo 20 kilómetros por hora, un celular se escuchó, era el de Jessica, quien por fin tenía señal. Llamamos a una grúa para que nos recogiera en una zona más segura. Por fortuna, no faltaba mucho para un entronque donde nos recogieron. La mañana llegó poco después. Los cuatro nos veíamos agotados. El chico de la grúa me preguntó si no se nos había aparecido alguien ahí. Sorprendido por su pregunta, le conté lo que nos ocurrió, y solo se rió de nosotros sin ánimo de ofender. Me dijo que hace tiempo en ese lugar había sucedido un terrible accidente, donde murieron el padre, la madre y las dos pequeñas. La única persona que salió viva fue la suegra, a quien socorrieron lo más pronto posible en una de las casas cercanas al entronque. La mujer, al estar viviendo tan terrible situación, se volvió loca y desde hace tiempo salía a todas horas al lugar donde fue el accidente para llorar a sus muertos. Pero desafortunadamente, años después, alguien la terminó atropellando, terminando con su vida. Yo sabía que las carreteras de los Altos solían ser peligrosas, incluso tuve mis reservas de ir manejando desde San Juan de los Lagos hasta Guadalajara ya tan tarde, pero no teníamos otra opción. Incluso, sobre el accidente que mencionó el chico de la grúa, sí me enteré. A lo que no le hallaba explicación era el por qué nos había sucedido esto a nosotros. Quizás tuvimos la mala suerte de que nos tocara, pero otras personas a las que les contamos nuestra experiencia, nos han comentado que Jessica traía consigo las vibras del funeral de su madre, y fuimos una especie de receptor de energías negativas. En fin, ya han pasado 5 años desde entonces, y la verdad es que sigo teniendo pesadillas con el rostro de aquella mujer. Sueño que me persigue y que con sus uñas recorre el costado de mi cama. Por lo pronto, sé que mis amigas ya lo lograron superar y que con el tiempo lo olvidaron, pero a mí me ha costado mucho trabajo. Desde que tengo memoria, he estado siendo atormentado por un espíritu, al que he denominado el glotón. Mi primer recuerdo de él se remonta a cuando era un niño de unos 9 años. En aquel entonces, vivía con mi padre y mis 2 hermanos gemelos, que eran casi 10 años mayores que yo, lo que significaba que no teníamos mucha interacción debido a la diferencia de edad. Nuestros padres trabajaban mucho y no teníamos mucho dinero,
así que lo máximo que podíamos esperar en cumpleaños o eventos importantes era ir a un restaurante de comida mexicana tipo buffet. Fue justo en mi cumpleaños 9, tan pronto como llegamos al buffet, me serví con entusiasmo todo lo que quería y me senté con mi familia para disfrutar de la comida. En un momento, tuve la necesidad de voltear. No sé qué me impulsó exactamente, pero al hacerlo, lo vi por primera vez, el glotón. Estaba al fondo del restaurante, en la última mesa. Era un hombre enorme, no solo en estatura, sino que también parecía padecer obesidad en niveles que iban más allá de lo normal. La silla en la que estaba sentado parecía demasiado pequeña para su enorme cuerpo, y sobre la mesa había una montaña de platos llenos de comida, aunque me pareció extraño. Decidí no mirarlo demasiado y continué con mi noche. Un mes después, volví al mismo restaurante por parte de la escuela. Esta vez, al ver al fondo del local, me encontré de nuevo con el glotón. Estaba sentado en la misma mesa, vestido de la misma manera y rodeado de una muy grande cantidad de platos. Esto me pareció bastante curioso, así que no pude evitar contárselo a mis amigos. Todos voltearon para mirar al hombre, pero cuando lo hicieron, ya no estaba, la mesa estaba vacía, sin ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Fue como si hubiera desaparecido en cuestión de segundos, lo cual me pareció imposible. Sin embargo, decidí no darle demasiada importancia y seguí con mi día. Durante los siguientes meses, no volví a verlo. Fue hasta el cumpleaños de mis hermanos gemelos que regresamos al restaurante. Todo parecía normal hasta que sentí la necesidad de volver a mirar hacia aquella mesa, y ahí estaba de nuevo, exactamente igual que la primera vez, misma ropa, misma cantidad de platos. Esta vez, decidí mantener mi mirada fija en él e intenté llamar la atención de mis hermanos, pero ninguno me hizo caso. Miré a mi papá y le dije que volteara, pero ya no estaba tampoco ahí. Traté de contárselo a mi familia, pero ninguno me creyó. Pensaron que eran fantasías de un niño, pero yo sabía lo que había visto. En el cumpleaños de mi mamá, unos 3 meses después, volví a verlo. Esta vez, me di cuenta de más detalles. A pesar de no levantarse de la mesa, siempre tenía un plato nuevo de comida. Además, noté que comía sin usar cubiertos, metiendo las manos directamente en la comida y luego llevándola a la boca. Cada vez que lo miraba más detenidamente, más repulsivo me resultaba. Hubo puntos durante la noche en los que simplemente ya no pude seguir mirándolo. La situación me resultaba tan repulsiva que perdí el apetito ese día. La siguiente vez que planeábamos ir a ese buffet, era por mi cumpleaños. Yo decidí decirles a mis padres que no tenía ganas de ir ahí, que ya estaba cansado de la comida mexicana, y les sugerí que buscáramos otro restaurante buffet. Honestamente, lo que solía ser uno de mis lugares favoritos se había convertido en algo repulsivo para mí, solo por la idea de encontrarme con ese hombre desagradable. Después de buscar un rato, encontramos un buffet de comida china que no nos pareció malo. Estaba emocionado por probar algo nuevo, así que rápidamente tomé una bandeja y empecé a servirme. Sin embargo, algo dentro de mí me hizo imaginar por un momento que ese hombre desagradable podría estar ahí también. Casi por instinto, volteé hacia donde estaba la mesa del restaurante anterior y para mi sorpresa, ahí estaba de nuevo, vestido exactamente igual y comiendo de una manera repugnante. Decidí fingir que no estaba ahí y disfrutar de la comida con mi familia, pero no podía evitar voltear de vez en cuando hacia su mesa. En una de esas ocasiones, noté algo que realmente me perturbó. En el buffet había una opción de almejas que nadie de mi familia había tomado, pues mi mamá dijo que no debían ser muy frescas y podríamos intoxicarnos. Este hombre sí las estaba comiendo, pero no de una forma normal. Se las metía a la boca con todo y coraza, y podía escuchar el crujir de las conchas rompiéndose dentro de su boca. Era impresionante y repulsivo al mismo tiempo. Estaba tan anonadado por lo que estaba presenciando, que simplemente no podía apartar mi mirada de aquel hombre.
Algo dentro de mí esperaba que de su boca comenzara a salir sangre, como pasaría normalmente si cualquier persona intentara machacar algo así con su boca. Sin embargo, eso no sucedió. Creí que al menos se detendría, puesto que los dientes deberían dolerle, pero tampoco ocurrió. El hombre siguió comiendo todo lo que tenía frente a él sin mostrar señales de incomodidad. Por un momento, intenté desviar la mirada y proseguir con mi día, tratando de que esta situación no me arruinara mi cumpleaños. Sin embargo, algo dentro de mí estaba realmente impactado por esta situación y en algún momento de la noche volví a voltear, solo para verificar si el hombre seguía ahí, y sí, efectivamente seguía ahí. Parecía que estaba comiendo camarones, solo que tal y como había ocurrido con las ostras, se los estaba comiendo enteros sin quitarles la cáscara. Al ver esto, simplemente no pude seguir ignorándolo. Sabía que debía compartirlo con alguien y sentía que alguien más debía verlo, así que sin dejar de mirarlo, comencé a agitar a mi mamá por el hombro para llamar su atención y que también lo viera. Cuando mi mamá me preguntó qué me pasaba, rápidamente le dije que mirara a ese hombre de la última mesa. Ella volteó y esa fue la primera vez que alguien ajeno a mí pudo verlo. En ese momento, me sentí bastante aliviado porque incluso llegué a pensar que solo me lo estaba imaginando. Mi madre lo notó y al igual que yo, le pareció demasiado desagradable que aquel hombre estuviera comiendo de esa manera. Aunque en realidad, dado que eran solo camarones, a ella no le pareció tan impactante que se los estuviera comiendo sin quitarles la cáscara, pero aún así, sí me dijo que era muy desagradable y también me dijo que ya no lo mirara, porque era demasiado descortés mirar a una persona mientras está comiendo. Casi de inmediato intenté contarle lo que había visto acerca de las ostras que ese hombre se había comido. Aunque mi madre me dijo que eso no podía ser posible y que lo más probable es que hubiera visto mal, que tal vez vi que se metió los caparazones a la boca, pero que lo más probable era que no los había masticado. Puesto que nadie podía hacer eso. Durante un largo rato, realmente me esforcé por no volver a voltear hacia la mesa donde estaba aquel hombre, sin embargo, algo dentro de mí realmente quería volver a observarlo. Así que lo hice. Pero esta vez, vi algo diferente. Lo que vi en ese momento fue algo incluso más perturbador de lo que había visto en mis últimos vistazos. Pude darme cuenta de que aquel corpulento hombre me estaba mirando fijamente. Era la primera vez en todo el tiempo que lo había visto, que no estaba comiendo. Solo estaba ahí sentado, con su cabeza girada en mi dirección, mirándome sin siquiera parpadear. En cuanto ambos hicimos contacto visual, pude sentir un escalofrío muy grande dentro de mí. Rápidamente volteé hacia donde estaba mi madre para informarle lo que estaba pasando. Sin embargo, en cuanto mi madre volteó, tal y como las otras ocasiones en las que había intentado llamar la atención de alguien, el hombre ya no estaba en aquella silla. Aquella mesa estaba totalmente vacía, como si nadie hubiera estado ahí. Mi mamá me dijo que lo más probable era que hubiera visto mal, o quizás había visto a otra persona que se le parecía mucho, pero que no debía preocuparme porque aquel hombre de seguro se había ido. Estaba empezando a tranquilizarme, debido a que suponía que como en las otras ocasiones en las que había desaparecido, ya no lo volvería a ver. Sin embargo, mientras estaba comiendo, volví a sentir algo muy extraño. Era como si alguien me estuviera viendo. Así que volteé hacia diferentes direcciones. Aunque al principio no vi a nadie, cuando volteé a la entrada, vi que aquel hombre ya no estaba sentado. Aunque traía la misma ropa de siempre, estaba de pie, mirándome fijamente. Fue un momento incómodo. Desvié la mirada por unos segundos con la intención de volver a decírselo a mi mamá. Sin embargo, por un momento se me cruzó por la cabeza que al igual que la vez anterior, iba a desaparecer. Así que volví a mirar rápidamente hacia esa dirección, solo para darme cuenta de que ya no estaba ahí. Pero, aunque aquel hombre ya no estaba ahí, seguía sintiendo esa sensación de que alguien me estaba mirando. Así que de nueva cuenta,
volví a mirar hacia diferentes direcciones. Esta vez lo vi parado en otro lugar, básicamente en el otro extremo del restaurante. Era algo imposible que un hombre de tal magnitud hubiera podido moverse tan rápido y sin ser notado. Pero así era, y no solamente eso, sino que muy pronto me di cuenta de que cada vez que desviaba la mirada y volvía a buscarlo, podía localizarlo en algún punto de aquel restaurante. Pero eso no era lo peor. Cada vez que lo miraba, parecía acercarse cada vez más. La verdad no era mucho. Era como si fuera solo 1 centímetro o 2 cada vez, pero aún así, era algo que después de un rato se notaba y realmente me resultaba aterrador. De lo asustado que estaba en ese momento, fingí que me dolía el estómago y que me sentía muy mareado para que mis padres decidieran que era hora de salir del buffet. Así que volvimos a casa y yo estaba realmente esperanzado en que al volver a casa, toda aquella pesadilla terminara. Por el resto de esa noche, ya no vi a ese hombre. Al día siguiente, cuando volví a la escuela, un poco más tranquilo, le conté la experiencia a un amigo, el cual me dijo que eso sonaba aterrador. Sin embargo, pude notar que mi amigo no le dio demasiada importancia. El día escolar transcurrió con normalidad hasta que llegó la hora del recreo. Recuerdo bien claro cómo en mi escuela, todo el mundo se amontonaba en la pequeña tienda para ser los primeros en conseguir su almuerzo, y yo no era la excepción. Rápidamente corrí junto con mi amigo, pero para mi desgracia, en ese día quedamos hasta atrás de la gran fila, haciendo que tuviéramos que esperar un poco a que la gente abriera espacios. Estaba parado, esperando mi oportunidad de poder entrar, cuando de repente sentí de nuevo aquella sensación extraña que había sentido en aquel restaurante, como si alguien me estuviera mirando fijamente. Así que aterrado, comencé a voltearme en diferentes direcciones, solo para darme cuenta de que efectivamente ese hombre estaba ahí parado en una de las esquinas, con la misma ropa, pero lo que realmente me preocupaba era que ahora estaba mucho más cerca. Ya podía distinguir perfectamente cada uno de sus rasgos. Puedo jurar que estaba a tan solo unos 5 o 6 metros de distancia. Me estaba mirando fijamente y rápidamente agaché la mirada, y cuando volví a mirar, aquel hombre ya no estaba. Se podría decir que ese fue el inicio de lo que sería una gran pesadilla, puesto que desde ese momento, cada vez que sentía aquella sensación de que alguien me miraba, lo veía más y más cerca. Rápidamente pude darme cuenta de que aquel hombre parecía que me seguía únicamente en sitios donde se servía comida, como restaurantes, cafeterías, tiendas, e incluso una vez en la cocina de mi propia casa. Intenté contárselo con mucha desesperación a mis padres y hermanos, sin embargo, ninguno de ellos me creyó. Me sentía muy solo, pero lo peor vino cuando aquel hombre estaba a tan solo unos cuantos pasos de mí. Recuerdo exactamente el día en que estuve con aquel hombre frente a frente. Estaba en la escuela y aunque había sido demasiado cuidadoso para que mi amigo me comprara mi comida y así no tener que acercarme al área de la tienda de la escuela, ese día mi amigo no había asistido a la escuela y como no había desayunado en casa, tenía mucha hambre. Así que después de pensarlo por un largo rato, decidí que iría a comprar. Sin embargo, al entrar al terreno de la tienda, sentí claramente como alguien me estaba mirando. Yo estaba consciente de que aquel hombre ya estaba demasiado cerca, pero también era consciente de que avanzar 1 metro le tomaría unos cuantos días y hasta donde yo tenía entendido, estaba más o menos a unos 2 metros de mí. Así que pensé que no habría mucho problema, y también por ende decidí no voltear, ya que creía que solamente se acercaba en cuanto yo miraba. A pesar de sentir constantemente que me estaba mirando, me mantuve firme y en esta ocasión no volteé ni una sola vez. Compré mi almuerzo y pensé que podría correr rápidamente hasta salir del área de la tienda de la escuela. Sin embargo, cuando me di la vuelta, choqué contra la enorme barriga de aquel hombre. Era una imagen simplemente aterradora. Lo tenía frente a frente. Era mucho más grande y corpulento de lo que se veía a simple vista y, por lo que recuerdo, olía como aceite quemado. Estaba tan asustado,
pero aún así no podía dejar de mirarlo. En cuanto ambas miradas se conectaron, ya no recuerdo más. Según lo que escuché cuando desperté en el hospital, me dijeron que me había desmayado, pero nadie había visto al hombre. Aterrado, volteé a ambos lados esperando verlo, pero ya no lo vi. Así que ya no seguí insistiendo en el tema y me dejaron volver a casa. Durante ese día, ni siquiera me atreví a poner un pie en la cocina de mi casa por el miedo que me ocasionaba ver de nuevo a aquel hombre. Mi mamá fue lo suficientemente empática como para dejarme comer en mi propia habitación. Así que ese día me fui a la cama satisfecho, pero también me quedé pensando si lo que había visto realmente había pasado en realidad. Batallé un poco en dormir, pero finalmente lo logré. Sin embargo, aquella madrugada, cerca de las 3 de la mañana, desperté de golpe. No había soñado nada aterrador en particular. Sin embargo, había un problema, tenía mucha hambre. Era mucha más hambre de la que había sentido en toda mi vida. Era como si no hubiera comido en días y pudiera comer todo lo que estuviera enfrente. Al principio intenté ignorarla, pero simplemente no se iba. Así que sin más remedio y cargado únicamente con un hambre voraz que no me dejaba pensar claramente, volví a entrar en la cocina para buscar algo que pudiera comer. Tenía tanta, pero tanta hambre que ni siquiera me acordé de aquel hombre. Caminé directamente hacia el refrigerador y lo abrí. No había mucho más que un traste con espagueti que mi madre había hecho para la comida. Al principio pensé en calentarlo en el microondas, pero mi hambre era tanta que no quería esperar ese tiempo. Así que lo destapé y comencé a comerlo totalmente frío, ni siquiera usé ningún cubierto, estaba comiendo con las manos y no paré hasta que el traste, que albergaba al menos 4 porciones, quedó totalmente vacío. Pero en ese momento eso no me importó y la única razón era porque tenía mucha más hambre. Rápidamente abrí de nuevo el refrigerador esperando encontrar algo más, pero no había mucho más que algunas verduras como tomate, cebollas y asimismo un galón de leche de 10 litros. Sin pensarlo mucho, comencé a beber directamente del mismo hasta que lo vacié y aún así no era suficiente, necesitaba más comida y lo sabía. Aunque sabía que debía parar, simplemente no pude hacerlo y terminé comiéndome casi todo lo que había en el refrigerador, sin importar que no fuera precisamente un platillo. Comí incluso cebollas, tomates crudos e incluso un bote de salsa a solo cucharadas. Y aún así, al terminarlo, seguía sintiendo muchísima hambre. Casi como si estuviera totalmente desesperado, comencé a comer cosas que definitivamente no eran comida, como esponjas para lavar trastes e incluso comí fruta de cera. Mi mamá escuchó los ruidos durante la madrugada y bajó a ver qué era lo que estaba haciendo. Al ver lo que hacía, me detuvo inmediatamente, preguntándome qué me pasaba. Sin embargo, era como si algo se hubiera apoderado de mí y simplemente le repetía constantemente que tenía mucha hambre y que debía quitármela. Mi madre, sin saber qué hacer, me llevó a mi habitación y me dijo que no podía seguir comiendo de esa manera. Tengo un claro recuerdo de que una vez en mi habitación, comencé a masticar papel de un cuaderno con la esperanza de lograr apaciguar un poco la creciente hambre que estaba comenzando a tener. Simplemente no podía dejar de estar masticando algo sin que sintiera como mi estómago rugía desesperadamente. A la mañana siguiente, cuando mi madre se dio cuenta de que me había terminado una libreta entera, intentó acudir a un especialista. Sin embargo, ningún doctor podía decir exactamente qué era lo que tenía. Mi abuela me dijo que seguramente esto era obra de algún espíritu, por lo que me llevaron con una señora que hacía limpias. Ella nos confirmó que traía algo dentro de mí, que me obligaba a comer de esa manera y que era como un parásito. Sin embargo, como recién había entrado, era relativamente fácil de sacar, se tardaron cerca de 5 horas haciendo diferentes tipos de limpias y rituales, y al final de todo, dejé de sentir hambre. Además, aquella señora me dio una pulsera roja, la cual me dijo que jamás debía quitarme,
pues aquel hombre que me rodeaba no podía acercarse a mí con ella puesta. Desde entonces, no me he quitado aquella pulsera bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, aseguro que cada vez que voy a algún restaurante, puedo ver a aquel hombre sentado en alguna mesa lejos de mí, como si estuviera esperando pacientemente el momento en que me quite la pulsera. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.